¿Qué es el autoritarismo? ¿Cuáles son sus características? ¿Cómo surgió y cuál es su historia? ¿Cómo podemos diferenciarlo con la democracia? Descubrámoslo juntos. ¿Qué es? ¿Qué es el autoritarismo político? El autoritarismo político es un modo de ejercer el poder de una forma autoritaria. Se entiende también como una actitud abusiva de la autoridad. Esta palabra se utiliza especialmente para descubrir sistemas de gobierno autoritarios de una nación o país. Procede del adjetivo autoritario. Ejemplos. El autoritarismo, entendido como forma de gobierno autoritario, se ha dado a lo largo de la historia de la humanidad. El autoritarismo es una de las características de los sistemas dictatoriales. Un ejemplo actual de autoritarismo puede ser el gobierno de Corea del Norte. En el contexto de las relaciones sociales, un ejemplo clásico del autoritarismo es el que en ocasiones se da en el entorno familiar. Se considera que existe un autoritarismo cuando los padres ejercen de figura de autoridad de una manera represiva, con fuertes normas y en ocasiones con métodos de control violentos. Características. En el autoritarismo, de una forma genérica, se puede encontrar una serie de características diferenciadoras. Una de ellas es la existencia de normas o leyes represivas que restringen la libertad. En muchos casos se trata de medidas arbitrarias y que no responden a la justicia. El poder se concentra en unas pocas personas o grupos y ejercer el poder sin dar lugar a negociaciones. El autoritarismo no se corresponde con una única ideología, ya que se trata de una forma de ejercer el poder y la autoridad. Desigualdad. La desigualdad, este aspecto del autoritarismo se refleja en la creencia de superioridad que llegan a desarrollar ciertos grupos en el poder por poseer determinada posición social, capacidad económica, características raciales, tradición familiar, formación intelectual, pensamiento político o creencia religiosa. Ideología del autoritarismo. Las ideologías autoritarias se caracterizan por negar en mayor o menor medida la igualdad entre las personas, dan gran importancia a la jerarquía, propugnan las formas de regímenes autoritarios y a menudo exaltan algunos elementos de la personalidad autoritaria como si fueran virtudes. Puede decirse que los principios más característicos de la ideología autoritaria son la desigualdad entre personas, la primicia del valor del orden y la necesidad de una organización jerárquica. Diferencia con la democracia. Una democracia o sistema democrático puede derivar en autoritarismo cuando a través de los medios como el ejército o la legislación se ejerce el poder de manera unilateral y represiva, sin buscar el consenso social. Algunos líderes elegidos democráticamente han ejercido su poder de forma autoritaria o autocrática, estableciendo leyes que corrompen la idea democrática real y participativa. Esto ocurre especialmente cuando un partido que obtiene mayoría absoluta utiliza esa ventaja para realizar cambios, por ejemplo, en el sistema de acceso al poder. Historia del autoritarismo. Hace más de medio siglo que el término autoritarismo se usa en la ciencia política, desde que lo empleó Juan Linz para caracterizar la experiencia española del franquismo y diferenciarla del nazismo alemán y del fascismo italiano. Se ha convertido en un concepto fundamental en la política comparada, posteriormente usado en América Latina para nombrar distintas experiencias políticas opresivas y represivas en el ejercicio del poder político. El término no ha dejado de construir una historia conceptual ligada a los diversos regímenes políticos. Hay variaciones del autoritarismo como el autoritarismo electoral, subnacional y global. Autoritarismo en Colombia. En el periodo de casi 40 años, en 1982, cambió profundamente la historia política de Colombia, con el reemplazo de una constitución de 100 años y la caída de un dominio por el bipartidismo durante casi 200 años. Son cambios monumentales. Junto con el fracaso de la institucionalista, se generó un sismo
en el sistema político permitió la derrota del bipartidismo y la sociedad colombiana consideró las crisis un nuevo agente de progreso para resolver el estado fallido. Quizás el principal rasgo político de los últimos 40 años es que las grandes reformas creadas en el primer periodo, esencialmente la nueva constitución, no fueron continuadas en el segundo, salvo al final con la reforma del fin del conflicto político armado. En conclusión, podemos decir que el autoritarismo es eso que ejerce el individuo o el partido político que comparten una misma ideología, haciendo uso de todo el poder de una manera estricta sobre el pueblo, sobre la comunidad en general, de una manera radical.